virus influenza es un virus que se transmite por la vía respiratoria, ¿no? Y tiene 4 tipos, el A, el B, el C y el D. Nosotros, de importancia en salud pública son el A y el B. Y el A, sobre todo, tiene 2 subtipos, que es el H1N1 y el H3N2. Todos los años nosotros tenemos epidemias estacionales, por eso se llama influenza estacional, por la temporada del invierno, se incrementan el número de casos, ¿no? Entonces, algunas veces en un año es la H1N1, otros años es la H3N2, ¿no? En esta temporada de invierno, en el hemisferio norte, ha comenzado a circular más fuerte el H3N2, y aquí también ya estamos viendo varios casos de H3N2. Entonces, este tipo de H3N2, a su vez, también tiene muchas mutaciones, es un virus que muta mucho. Es por eso que la vacuna se actualiza anualmente. Todos los años se tiene que vacunar porque el virus cambia, ¿no? Y en este año ha aparecido una variante muy especial que ha llamado mucho la atención en el hemisferio norte, ¿no? Porque se transmite muy rápido, ¿no? Y básicamente hay que tener bastante cuidado, y nosotros ya tenemos la experiencia del COVID, y Claro. entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de virus, por eso que se está tomando bastante atención sobre este virus. Claro que sí, doctor. Y ahora, ¿qué nos dice el hecho, además de que los pacientes hayan sido niños, pero que también ya hayan sido dados de alta? ¿Esto también nos descifra, nos dice algo como especialista de usted, doctor? Sí, bueno, primero informar que estos niños, si bien es cierto, fueron hospitalizados, pero tuvieron una evolución buena, ¿no? Se recuperaron. Efectivamente, los datos que nos indican los países de Europa sobre esta nueva variante, subclado, en general se llama subclado K, es que no existe un incremento de casos graves y mortalidad por ese subtipo. Lo único que sí llama la atención es que se transmite rápido, ¿no? Entonces hay una transmisión rápida de personas a personas, y por eso en la temporada de invierno, donde la gente se trata de estar más juntos, cierran las ventanas para hacer por el frío, entonces el contagio es más rápido, ¿no? Ahora, lo que decían también en el anuncio, por ejemplo, el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas, era de que como estamos entrando ya en la etapa o en la temporada de verano, es mucho más complejo o más complicado de que los contagios se puedan dar de forma masiva. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Sí, efectivamente. La transmisión de los virus respiratorios siempre va a obedecer uno de los factores que influye bastante son los temas climatológicos, la temperatura, la humedad, ¿no? Entonces, lo que se ha visto específicamente para estos virus respiratorios, virus influenza, es que una disminución de la temperatura y un incremento de la humedad puede esto favorecer la transmisión del virus, ¿no? Entonces hay una serie de factores justamente climáticos que favorecen. Entonces la temporada de invierno es mucho más óptima para su transmisión que la temporada de verano. Pero aún así tenemos casos, o sea, no es que no haya casos, sí tenemos casos, pero no es como un estado epidémico, cuando generalmente en la temporada de invierno sí tenemos un incremento de casos que es lo esperado todos los años. Claro que sí, importante. Estamos conversando con el doctor Víctor Fiestas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Doctor, ¿quiénes se deben vacunar? ¿Hay una población vulnerable, hay un grupo etario que tiene mayor riesgo de contagiarse de este virus? Sí, efectivamente, bueno, en realidad pueden contagiarse, pero el tema es que muchos de ellos pueden presentar casos graves, y entonces por eso es necesario proteger a ese grupo vulnerable. ¿Cuáles son el grupo vulnerable? Son los niños pequeños, los adultos mayores, las gestantes, las embarazadas, y también las personas con comorbilidad que tengan algún problema crónico, pero sobre todo los niños pequeños y los adultos mayores, ¿no? Que es lo que se está viendo mucho en el hemisferio norte, que a veces son los más afectados, ¿no? Claro que sí. Ahora, doctor, vayamos con las recomendaciones. Cuando nosotros hemos vivido la pandemia del COVID-19, por ejemplo, creo que incluso hemos ido poquito a poquito, año tras año, aprendiendo un poquito más acerca de la pandemia. Desde las autoridades se decretaban diversas medidas que lógicamente se desconocía mucho cómo actuaba este virus. En este sentido, se usaban, por ejemplo, mascarillas, el lavado de manos, incluso la desinfección de alcohol, en principio de la ropa. Después dijeron que ya no era tan necesario. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué recomendaciones nos podríamos brindar para prevenir precisamente el contagio de este virus? Claro, a diferencia de la pandemia, donde estábamos enfrentando un virus nuevo, donde muchas veces teníamos muchas dudas sobre cómo se podía uno prevenir, ¿no? En el caso del virus influenza, es un virus que todos los años circula, todos los años, como les decía, teníamos epidemia, y lo más importante son
Primero, la vacunación en los grupos de riesgo para que no vayan a presentar un grado de enfermedad grave, hospitalización. Segundo, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, ¿no? Porque muchas veces las personas estornudan y contaminan o tosen y contaminan pues las mesas, las puertas, y uno agarra y se lo lleva las manos a los ojos y se contagia, ¿no? Entonces, lavado de manos frecuente. Si tienes que toser, evita toser delante de las personas o cúbrete con el antebrazo. Si estás mal, quedarse en casa, y si tienes que salir, utilizar mascarilla, ¿no? Para no contagiar a otras personas, ¿no? También ventilar los ambientes adecuadamente. Todas estas son recomendaciones que evitarían la transmisión del virus. ¿Y qué pasa, doctor, si hay una persona que ya tiene, en todo caso, ha sido diagnosticada con este tipo de influenza? ¿Cuáles son no, en todo caso, el tratamiento que debería brindarse, sea hospitalización o no requiere hospitalización, tras la enfermedad, luego de ser dado de alta incluso, también debería tener un cuidado mucho más exhaustivo? ¿Cuál es la respuesta, doctor? Sí, ya, bueno, primero tendríamos que diferenciar, generalmente a veces se confunde influenza con gripe, ¿no? La gripe es producida por otro virus, que es un rinovirus, ¿no? Generalmente es el rinovirus, también hay otros virus que producen la gripe. El resfrío común, que es el nombre más adecuado para este cuadro, que generalmente se caracteriza por, pone bastante estornudo, ¿no? Secreción nasal. En cambio, en el caso de influenza, lo que más dominante es el paciente tiene fiebre alta, tiene malestar general y presenta una tos que puede ser seca generalmente, ¿no? Entonces, en esos casos, si es importante que puedan acudir a un establecimiento de salud para que puedan ser evaluados, ¿no? Y dependiendo de eso, como le decía, la mayoría de personas, si están todavía protegidas con la vacuna, entonces va a tener una evolución corta, ¿no? Y no va a pasar no más que 3-5 días que va a tener este problema, hasta que se resuelva, ¿no? Bastante hidratación, ¿no? Le van a indicar seguro algunos antipiréticos para bajar la fiebre, para el malestar, pero básicamente eso sería todo. En el caso de personas que sí tienen alguna comorbilidad y presentan estos síntomas, con mayor razón tienen que acudir a un establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque tienen que ser evaluados adecuadamente y no va a ser que vayan a progresar a una enfermedad un poco más complicada, ¿no? Entonces sí, ahí se requiere de repente ya el manejo más especializado, ¿no? Ahora, doctor, quiero aprovechar también esta última pregunta porque hay un patrón, al menos que yo he notado en mi entorno y seguramente otros compañeros también, que hoy en día cuando las personas sufren de alguna enfermedad, vaya, hablemos de gripe o hablemos de tos, ya no de repente el tiempo de duración de este contagio es de 3, 4 días, una semana, sino que se prolonga 2, 3 semanas. ¿Esto tiene alguna relación con que hayamos vivido la pandemia por rezagos o en todo caso del COVID-19? ¿Cuál es la explicación ahí, doctor? Bueno, hay algunos virus respiratorios que sí, no todos son influenza ni COVID, ¿no? Porque ambos todavía siguen circulando. También tenemos otros virus como el virus sincicial respiratorio. Es un virus que en adultos sobre todo puede producir una tos persistente por más de 2 semanas, ¿no? Y el paciente está tosiendo y va de consultorio en consultorio, ¿no? Y pensando muchas veces que es otro tipo de enfermedad, ¿no? Y ese sí, hay algunos virus respiratorios que producen una tos bastante persistente, y el tiempo de recuperación es un poco más prolongado, ¿no? Pero no llega a una complicación. Correcto. Bien, doctor Víctor Fiestas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, muchas gracias por este contacto. Igual vamos a estar atentos a lo que señalen las autoridades sanitarias en nuestro país. Muchas gracias por